En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor. Esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que andas buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Bien, aquí hay una historia bien bonita con Naamán. Como para los que no saben, en esa época tener lepra era como una señal de ser como maldito, de que no estaba protegido por Dios. Entonces no solo cargaba con la enfermedad, sino con ese signo social, ¿cierto? De que era un hombre maldito.
¿sí? Pero aún así gozaba del aprecio del rey, Naamán, y por eso va donde el profeta. Eh, Muchas veces uno quisiera como que le tendieran ese tapete rojo a uno, y entonces cuando no le hacen todo eso, esas reverencias y esas venias, entonces uno se enoja, dice usted qué quería, ¿cierto? El profeta no le hace ninguna venia, ninguna reverencia, solo le pide que se bañe 7 veces, no sale, no lo saluda. Es claro, eso enfurece mucho y aparte lo van a hacer algo mínimo, pero hay cosas mínimas que generan cosas grandes. Hay situaciones mínimas que producen situaciones grandes y eso es lo que pasa. Algo tan mínimo como bañarse 7 veces le trajo la salud a Naamán. Yo en campo, por ejemplo, de las parejas, darles a entender a las parejas que los detalles más mínimos son los que pueden llenar más el amor en pareja. En familia igual. A veces uno como que se complica la vida con sus hijos y está bien bonito darle regalos bien hermosos, bien grandes, bien costosos, pero nunca descuidemos lo mínimo, que lo mínimo hace cosas grandes. Hay una frase que dice, las cosas pequeñas hacen la perfección, pero la perfección no es cosa pequeña. ¿Sí ven? Y eso es en esta historia, ¿sí? Era tan simple eso, pero aunque fuera simple, no lo iba a hacer, porque le parecía tan simple. Hágalo, que es que de lo simple salen cosas grandes y complejas. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? A veces uno no se da cuenta, pero hacer algún sacrificio, por pequeño que sea, va a traer una bendición para nuestra vida. El hecho de, supongamos, 10 minutos, levantarnos 10 minutitos antes, más de lo normal. Pareciera que 10 minutos no fuera nada, pero cuando vas a mirar tu día a día, esos 10 minutos van a ser cosas grandes. Pareciera que rebajar un poco la comida, pareciera que salir a caminar, agregarle una vuelta a tu caminata. Cuando le haces algo, por mínimo que sea, hasta el cuerpo lo va a agradecer, ¿sí? No te das cuenta si quitas un poco de azúcar, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que sí, fue útil, fue necesario y el cuerpo te lo agradeció. Entonces, en la vida espiritual pasa lo mismo. Quizás una Eucaristía más no te hace daño y vas a pensar que no es nada, pero eso va a agrandecer mucho tu alma, tu espíritu. Quizás regalarle 5 minutos a la oración. Tú dirás, pero 5 minutos, pero eso te va a ayudar a ti. Entonces, eso es lo que esta enseñanza nos deja, ¿sí? Y es algo para nosotros. Quizás todos nosotros somos un Naamán y necesitamos ser curados de alguna lepra. ¿Cuál es la lepra de nuestra vida? ¿Cuál es la lepra que nosotros tenemos? Busquemos a Dios y reconozcamos que Dios nos puede dar esa salud. Hay lepra que es la lepra del odio, la lepra del resentimiento, la lepra de la amargura, la lepra de la infidelidad. Todo eso es una lepra que a veces nos consideramos buenos, pero esa lepra no nos hace tan buenos. Entonces, la tarea es, vamos a buscar ese hombre de Dios y vamos a colocarnos en las manos de Dios. Y Dios siempre nos va a poner tareas sencillas, tan sencillas que a veces pensamos que no valen la pena. Pero cuando empezamos a hacerla y con disciplina, generan milagros, como le pasó a Naamán. Entonces, digámosle pues al Señor en este día que nos haga ese milagro de poder participar, de poder ser sanados de nuestra lepra. Yo creo que es importante reconocerlo y buscar ayuda. Y algo en nuestra vida espiritual, quitándole todo este tema del contexto de lepra, pasos bien importantes. Reconoce que tienes algo que debes mejorar. ¿Qué tan difícil se le hace al ser humano reconocer que eso es un defecto que tiene que cambiar y mejorar? Y lo segundo, reconoce que tiene que mejorar y después, cuando ya reconozcas que tienes que mejorar, busca la ayuda. Y cuando buscas la ayuda, ponte en manos de esa persona que te está ayudando. Ponte en manos de esa persona o sea, que realmente hace algo por ti. Dice, ok, esta persona me ayuda, esta persona entonces me manda a hacer esto, yo lo voy a hacer. Entonces reconoce, busca y haz. 3 verbos que pueden generar bendición y salvación para aquel que quiere colocarse en las manos de Dios. Reconoce tu lepra, busca la ayuda y haz lo que esa persona, haz lo que Dios te diga, escuche la voz de Dios. Así que ánimo, que en este día también nuestra lepra sea curada. Pidámosle a Dios por cada uno de nosotros, por aquellas personas que tienen esa lepra de odio, de resentimiento, de amargura, de ira, de adicciones. Eso es una lepra que acaba con la persona, que aunque sea buena, no lo hace ver tan bueno.
Pidámosle a Dios en esta mañana que sane la lepra de cada uno de estos leprosos y que nos traiga la salvación y que todos podamos acercarnos a Dios con ese espíritu de confianza, de escucha y de sabiduría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.